Bueno, entramos en el programa y entramos en el terreno político. La verdad es que está todo en movimiento, todas las piezas, todos los platitos en el aire. Todavía no sabemos cómo se van a consolidar las situaciones, no sabemos qué va a pasar con la Libertad Avanza, si va a hacer alianzas en algunas provincias, en algunos municipios o no, qué va a pasar con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, va a haber acuerdo con la gente del PRO, del radicalismo, del antiguo Cambiemos, a fin de armar un bloque para enfrentar al kirchnerismo que junto con sus compañeros del peronismo parecen estar unificándose. ¿Qué va a pasar en el resto de las provincias? Bueno, vamos a hablar de este panorama tan dinámico y cambiante con el analista político Nicolás Cereijo, que es profesor universitario en UBA y en La Plata, en la Universidad Católica de La Plata, y un experto justamente en estudiar estos escenarios. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches, un gusto saludarte, soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto como siempre. Nicolás, por ahí es un poco difícil, pero ¿cómo prevés que todas estas pruebas, ensayos, intentos podrían consolidarse? ¿Cuál sería el panorama político que veríamos de cara a las elecciones de septiembre en provincia de Buenos Aires o a las nacionales de octubre? Bueno, es interesante. Obviamente estamos en un momento, te diría más bien de incertidumbre y de armado, ¿no? Lo que por el momento nos permite observar el contexto, digamos, el accionar de los partidos marca que, y siguiendo digo también análisis de consultoras que nos arriman un poco a la intención de voto, a cómo va midiendo, digamos, electoralmente las fuerzas, uno observa que hay una predominancia cercana al 40% de intención de voto con la Libertad Avanza. Eso lo está manifestando a nivel nacional, que curiosamente no se termina de vislumbrar a nivel provincial, ¿no? Que hasta el momento viene siendo derrotado generalmente en elecciones por los oficialismos provinciales, pero, insisto, cuando se trata de elección nacional bajo la figura de Javier Milei, obtiene ese porcentaje, ¿no? 42% de intención de voto. En segundo lugar, se observa, como bien marcabas en la previa, al peronismo. Al peronismo, te diría que hoy en una instancia con una posición un poco por encima, por arriba del kirchnerismo, de la referencia más fuerte con Cristina, con la Cámpora, digamos, esa estructura, y tenés, eso es alrededor de un 23%, 23-25%, que es el núcleo duro, y tenés alrededor de un 15% que manifiesta votar o intenciones de votar al peronismo en general. Si vos me decís en este momento, esto es factible que se logre una unidad, digamos, ¿no? Que sea homogénea, yo eso lo veo complejo en el peronismo, más que nada porque hay, primero que la composición política del país es diversa y la figura de Cristina, más allá de la provincia de Buenos Aires, que es un núcleo duro, más que nada el conurbano, no tiene niveles altos de confianza, con lo cual a medida que uno se aleja de la tercera sección, fundamentalmente electoral, el kirchnerismo decae en su nivel de atención. Y me parece que también hay muchos liderazgos peronistas que van a querer tener su hora, su tiempo, ¿no? Entonces, yo ahí no veo una linealidad tan fuerte en el peronismo. Entonces, te diría que en caso de haber, bajo el lema de ser opositor a Milei, tenés una elección de mitades, ¿sí? De 42 a más o menos 40, con la dificultad de las terceras fuerzas de armar una opción competitiva. Cuando hablo de terceras fuerzas, me refiero a lo que queda de crítico del PRO, de la UCR, de la coalición cívica, así las expresiones que les cuesta más elaborar un candidato competitivo. ¿No los ves juntos con la Libertad Avanza? Todas estas negociaciones que están haciendo Ritondo y Santilli, ¿no van en ese sentido? Mira, ahí tenés un dato interesante. Efectivamente, la provincia de Buenos Aires, Ritondo y Santilli son dos exponentes de esta idea
de alianza. Pero no te olvides el fenómeno de los intendentes. Vos tenés 9 de 13 intendentes del PRO que ya han manifestado cierta resistencia a nivel local, o sea, en los armados de los consejos deliberantes. Y estamos hablando de algunos intendentes de peso en el centro, por ejemplo, pienso en Pergamino, Junín, intendentes con importantes niveles de apoyo dentro de su comuna, de su gestión, de su circunscripción, con lo cual yo no lo veo ahí tan lineal, tan directo ese acuerdo. Puede ser que a nivel nacional se haga, pero no te olvides que la Libertad Avanza está planteando esta idea de ir como Frente Libertad Avanza, o sea, no como un nombre fantasía que aglutina a los dos, y eso genera también cierta molestia en un sector del PRO. Entonces, a ver, también hay otra realidad que sumo al análisis, que el PRO por sí mismo no llega a tener el 10% de intención de voto, ¿sí? Con lo cual no tiene tampoco un peso superlativo a la hora de negociar, eso es una realidad. Entonces, a nivel provincial parecería ser que no tiene muchos argumentos para ir a confrontar a la Libertad Avanza, ¿está bien? Pero más allá de eso, me parece que tienes algunos sectores que van a resistir, por lo menos a nivel local, de esta alianza, que en términos numéricos le va a aportar, pero no es sustancial la diferencia para la Libertad Avanza que vayan o no juntos. O sea, en la Libertad Avanza de por sí ya yendo solo tiene una intención de votos propios que generalmente se compone de muchos votantes antiguamente del PRO que hoy en día dicen manifestar la Libertad Avanza. ¿Se entiende ese punto a lo que voy, no? Sí, o sea, ese punto que ya se está votando o está queriendo marcar adhesión a la Libertad Avanza es un público que antiguamente mayormente votaba al PRO, quiere decir, ahí ya lo tenés marcado, ¿viste? Entonces, el público que sigue diciendo que vota al PRO es más bien crítico de algunas cuestiones de la Libertad Avanza en sus formas, en su republicanismo, en su poco republicanismo, ¿no? Viste que a veces está esta cuestión que el presidente llama ñoños republicanos, ¿no? O esta cuestión a veces con la prensa, etcétera, que le escapa esa cuestión. Lo veo más ahí, ese sector que todavía se retrae. Entonces la actitud o la decisión de Karina Milei de tratar de que todo sea la Libertad Avanza puro, no está descontextuada. O sea, no, para nada. Tiene fundamento. No, para nada. Tiene fundamento y te digo que responde también a una lógica propia de estos tipos de movimientos de partidos a nivel mundial. Pues fíjate que las expresiones políticas cercanas a la Libertad Avanza, lo que uno puede emparentar con la Libertad Avanza, pienso en Vox en España, Alternativa para Alemania en Alemania, esas expresiones más, si quieres, hacia la extrema derecha, con lo cual el mismo presidente se manifiesta simpatizante y digamos y a favor. En todos los lugares donde se presentan listas propias. O sea, no quiere saber nada viene con esta idea, viste, arrasada de la antipolítico, la casta, entonces como que ellos son la renovación, digamos, ¿no? Como que no sumate si querés a la renovación, pero la renovación soy yo, digamos, esta idea, esta impronta bien personalista. Y eso es muy, muy característico en política comparada, cuando uno observa las construcciones políticas de estos tipos de frentes electorales, lo ve muy marcado eso. Digo, en Francia, Marine Le Pen, en todos los distritos electorales compitió de manera con su sello, o sea, no buscó o si hizo alianzas, lo hizo, pero bajo su lema. Eso es una característica propia de este tipo de armado político, sin duda. Claro. Bueno, esto nos estuvimos refiriendo mucho a lo que puede ocurrir en provincia de Buenos Aires. Apelando a tu capacidad de síntesis, ¿qué puede ocurrir en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en torno a vos hablas de la elección nacional, me parece que va a ser un escenario parecido a lo sucedido en las legislativas, con un poco más de participación, porque en general las elecciones nacionales son más atractivas para el electorado, ¿sí? Entonces vería un poco más de participación, cercana, te diría un 65%, o sea, un poco más que la actual, que no llegó al 60%, y en distribución de fuerzas vería parecido, porque ahí vos pensás que el PRO también mantiene una línea bastante más distintiva de la Libertad Avanza, ¿sí? Jorge Macri está buscando tejer alianzas con sectores no necesariamente de la Libertad Avanza, Vidal tiene una estrategia también que va en esa línea, no se ven y el PRO todavía puede defender, tiene más argumentos todavía para
sostener una independencia que en la provincia de Buenos Aires, donde quedó claramente más debilitado. Yo veo que va a ser un escenario parecido, con un PRO, te diría, un poco más competitivo, y si el peronismo unido puede hacer una elección parecida como la que hizo la que hizo Santoro, sin duda. Con este panorama, al Sí. gobierno no le conviene tejer alianzas a como dé lugar, porque no va a tener suficiente peso parlamentario para poder hacer las reformas, ¿sí, no? Bueno, es muy interesante la pregunta que haces, porque para los oyentes está bueno aclarar que sacar el 40% de los votos, como bien decís, puede ser el 40, 45%, te da una cantidad de diputados a nivel, digamos, obviamente distribuido por las provincias que se sacaría, pero no termina de constituirse lo que nosotros llamamos en ciencia política el escudo legislativo, ¿no? Ese escudo que te preserva ante cualquier embestida opositora y además que te da una fuerza para darle gobernabilidad al Ejecutivo en este caso. Sí, sin duda que con lo que tiene le va a alcanzar para sumar, que es muy bajo, recordemos también que la Libertad Avanza tiene muy pocos, tanto diputados como senadores, le va a dar, pero tampoco le va a permitir ser mayoría, a lo sumo pelear por ser primer minoría, que no está mal por el momento en que está, pero va a tener que por 2 años más seguir negociando con los gobernadores, por ejemplo, el voto de los respectivos diputados. Esa estrategia me parece que va a continuar, que fue la clave para entender por qué el gobierno nacional saca tantas leyes, es justamente por la articulación con gobernadores. El tema es que los gobernadores también amenazan, porque los gobernadores, ¿qué le están mostrando ahora a Milei? Mirá que en las provincias ganamos nosotros. No, y que necesitan dinero, además. Y que necesitan dinero, entonces la provincia la ganamos nosotros, no tenés peso, con lo cual no me retires dinero correspondiente a no solo coparticipaciones, sino otros dineros más institucionales, fondos, claro, ATN, exactamente, que se envían, porque bueno, podemos sacar ahí. Mirá el caso de Santa Fe, interesante. En Santa Fe, políticamente, Puyaro es una de las pocas provincias que conservó ese espíritu más bien de lo que era Juntos por el Cambio, ¿no? Tuvo el apoyo del PRO, de una parte del Partido Socialista, de la coalición cívica, bueno, él es radical, y ahí, de vuelta, es un electorado importante, y es un electorado que también a la Libertad Avanza no le está resultando fácil llevar por sí misma la digamos su política y su intención de voto, con lo cual vos me decís, intentaría llevar adelante. A mí me parece que el gobierno también está en un momento que cree que todos tienen que sumarse a su lógica, y bueno, un poco números en parte acompañan esa lógica, pero también puede ser efectivamente peligroso porque no te da legitimidad para lo que queda, sin duda. Es un riesgo que están eligiendo correr. Muchísimas gracias, Nicolás Cereijo, por haber estado con nosotros. Siempre un placer hablar contigo. Gracias igualmente. Un saludo para vos, para todos los oyentes. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego.